¿Sabes la verdad detrás del derroche de miles de millones de dólares en Estados Unidos? En este vídeo te revelaremos datos impactantes sobre cómo se desperdician los impuestos de los contribuyentes y cómo se gasta el dinero sin restricciones. ¿Por qué los impuestos son tan altos? ¿Qué ocurre con los programas duplicados y el mal uso de recursos? Todas las respuestas están aquí. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del vídeo. En 2022 se estima que se desperdiciaron al menos 247.000 millones de dólares provenientes de los contribuyentes en Estados Unidos. La falta de una adecuada rendición de cuentas hacia los ciudadanos ha generado preocupaciones sobre la calidad del servicio que se brinda, así como el manejo ineficiente de recursos y la realización de acciones cuestionables. De acuerdo con una encuesta, el 54% de los estadounidenses considera que los impuestos federales son demasiado altos. Sin embargo, en comparación con otros países desarrollados, Estados Unidos tiene una carga impositiva relativamente más baja. Los ingresos fiscales en Estados Unidos representan un poco más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país, mientras que el promedio entre los países desarrollados es el 34,11%. Preocupante, ¿no crees? Ahora, solo aproximadamente el 20% o más, precisamente alrededor del 18% del gasto gubernamental de Estados Unidos se destina efectivamente a lo que la mayoría de las personas consideraría como las funciones principales de una nación. En el sector privado, las personas suelen analizar cuidadosamente qué están tratando de lograr o vender, para luego determinar cómo hacerlo y cuánto costará. Sin embargo, en Estados Unidos, la tendencia es gastar el dinero sin muchas restricciones. Si una estrategia no funciona, simplemente se invierte más dinero en ella. Y no estamos especulando. De hecho, miles de millones de dólares de los contribuyentes se desperdician cada año. Por ejemplo, en el año 2022, los pagos indebidos costaron en Estados Unidos 247.000 millones. Estos pagos se refieren a aquellas asignaciones que fueron realizadas incorrectamente. Durante las últimas 2 décadas de Estados Unidos se han perdido casi 2,4 billones debido a errores en los pagos. Los pagos indebidos pueden manifestarse tanto como pagos en exceso como pagos insuficientes. Un pago en exceso puede ser fraudulento o dirigido a la persona equivocada, a alguien no elegible o a alguien incluso fallecido. Algo que, honestamente, no debería suceder. Ahora piensa en un caso hipotético. Si se le pregunta a la mayoría de las personas cuánto dinero pierden en un día, un mes, un año o algo similar, probablemente responderán que no pierden nada. Cada individuo suele tener claro en qué gasta su dinero, ¿verdad? Tal vez en ocasiones alguien deje caer un billete de $1. Sin embargo, en las últimas décadas se han perdido simplemente como si hubieran dejado caer en la acera billones y billones de dólares. Ese dinero fue sustraído de los trabajadores estadounidenses para simplemente desperdiciarse. Además, informes de supervisión realizados por organizaciones sin fines de lucro y senadores como Rand Paul señalan que miles de millones de dólares se desperdician cada año, ya sea al gastar 1,7 mil millones en el mantenimiento de edificios gubernamentales vacíos o invertir accidentalmente 28 millones en uniformes de camuflaje forestal para ser utilizados en los desiertos de Afganistán. Cosas que se van acumulando y terminan siendo un gran despilfarro de dinero. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental emite anualmente un informe sobre programas que se repiten o superponen, y cada año se identifican más de estos casos. Por ejemplo, la oficina encontró 133 programas de banda ancha en 15 agencias federales. Esta situación refleja la duplicación y superposición entre muchos programas que no dan los resultados que se espera. El gasto federal ha aumentado más del 20% desde 2019, ajustado por la inflación. De hecho, se informó un déficit superpuestario federal de 1,38 billones en 2022. Ese mismo año, la deuda nacional alcanzó casi 31 billones por primera vez en la historia. A medida que se gasta, acumula un déficit, una deuda que ahora es la segunda hipoteca de Estados Unidos, que equivale a $250 millones por hogar. ¿Imaginabas esas cifras? Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal. Los impuestos en Estados Unidos nunca han sido percibidos como más injustos. Esto se debe, en primer lugar, al notable aumento en los ingresos de las personas más adineradas. Actualmente hay un considerable número de individuos que cuentan con una gran riqueza, superando lo visto en épocas pasadas. En segundo lugar, la cantidad de mecanismos que permiten a estas personas evitar el pago de impuestos también ha aumentado. Esta situación ha generado un malestar en la población, ya que la tasa impositiva en sí no es el problema,
sino el hecho de que muchos individuos adinerados logran evadir el pago de dicha tasa. Según los datos más recientes disponibles, el 1% superior de los ingresos pagó más del 42% del impuesto federal sobre la renta personal en Estados Unidos. Es cierto que este sector aporta miles de billones de dólares en impuestos. Esto se debe principalmente a su posición económica privilegiada, mientras que la parte inferior de la distribución de ingresos apenas paga impuestos debido a su escaso poder adquisitivo. Un análisis de 2021 de la Casa Blanca reveló que los 400 multimillonarios más ricos pagan una tasa impositiva promedio del 8,2%, una tasa mucho más baja en comparación con los trabajadores promedio estadounidenses. Además, los estadounidenses sienten que no están viendo suficientes beneficios visibles por la cantidad que pagan. Si bien Estados Unidos tiene impuestos más bajos en comparación con otros países desarrollados, los ciudadanos pagan extras por muchos más servicios. El gasto sanitario de bolsillo por habitante en Estados Unidos en 2019 fue de 1.235 en comparación con un promedio de solo 687 para los miembros de la OCDE. Estados Unidos paga una tarifa de matrícula universitaria promedio más alta para una licenciatura en comparación con la mayoría de los otros países desarrollados, tanto para instituciones públicas como privadas independientes. La mayor parte de los impuestos se destina a la seguridad social y Medicare. En Estados Unidos, las personas financian en parte su propia jubilación y atención médica en la vejez a lo largo de sus vidas. Desde el momento en que obtienen ese primer trabajo adolescente hasta el momento en que consiguen su primer empleo serio. Y otros países no hacen eso. Ellos incorporan eso en la estructura impositiva. Otros países simplemente dicen, vas a tener esta cantidad de pensión, vas a tener esta cantidad de atención médica y educación, y pagan impuestos más altos, pero obtienen más a cambio. La pandemia de COVID-19, especialmente, puso de relieve el derroche de gastos en Estados Unidos. En marzo de 2020, Estados Unidos luchó por responder a las crecientes amenazas presentadas por el COVID-19. Con la economía al borde del colapso, el Congreso aprobó una serie de proyectos de ley destinados tanto a financiar la respuesta de salud pública como a mantener a flote la economía. Pero con un gasto gubernamental masivo, también surge la oportunidad para el derroche, el fraude y el abuso. Desafortunadamente, los demócratas realizaron poca supervisión sobre los más de 2 billones gastados bajo la ley CARES. La triste respuesta es que en realidad no sabemos cuánto se desperdició. Las estimaciones son cientos y cientos de miles de millones de dólares, sino, francamente, billones en el periodo de 3 años del que estamos hablando. El verdadero problema aquí es que el Congreso no se planta firme y no exige una nueva legislación que haya una rendición de cuentas real. El Congreso no ejerce presión y garantiza la implementación de estos procesos, su gestión adecuada y la asignación suficiente de recursos. Algunos sugieren simplemente reducir la responsabilidad del nivel federal. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que Estados Unidos podrá conseguir salir del hueco en el que está sumido? Dinos lo que opinas en la caja de comentarios. Y eso fue todo por hoy. Espero que disfrutarais de este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.